En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señor General Luis Mendieta, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Qué grato poderme comunicar con usted y saludarlo en estas horas de la mañana. Y por supuesto, saludar a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a nuestros amables oyentes y televidentes y seguidores en las redes. Señor General, todos los colombianos tenemos que recordar la pasión que usted tuvo que vivir en el secuestro al que fue sometido por las FARC. Yo me pregunto y le pregunto a usted si ha sido reparado de alguna manera por el gobierno y con usted a todos los policías que han sido víctimas de este tratamiento o de un tratamiento similar. ¿Qué tiene para contarnos? Bueno, doctor Londoño, todos son acciones jurídicas. Yo pienso que tengo que agradecerle a Dios todos los días cuando me levanto por haberme sacado de ese martirio, de esas jaulas de concentración, en lo que fue la excelente operación Camaleón desarrollada durante el gobierno del presidente Uribe por el Ejército Nacional y operación en la cual pudimos recobrar, junto con 3 compañeros más de la Fuerza Pública, nuestra libertad. Entonces pienso que cada día al levantarme doy gracias a Dios y sobre todo porque puedo estar con mi familia, puedo estar con mis seres queridos, iniciando desde ese 13 de junio del año 2010 que fue esa operación Camaleón, una nueva vida, es decir, un renacer. Muchas veces algunos dirigentes nacionales nos dicen, en el caso personal, pero al menos está con vida, ¿no? Como si no tuviésemos otros derechos. Entonces pienso que en este momento el hecho de estar vivo es ganancia. De ahí en adelante pensaría que cualquier actividad que desarrolle pues puede ser beneficiosa. Sin embargo, pues vemos que todos son acciones jurídicas para ir restableciendo derechos. Incluso el mismo ascenso que me otorgó el gobierno nacional después de 2 trámites de ley en el Congreso de la República, donde por supuesto intervinieron dirigentes políticos y especialmente el hijo que en ese tiempo dejó de estudiar medicina y entró a estudiar derecho para que se restablecieran esos derechos fundamentales que cada uno de nosotros tenemos. Por lo demás, pienso que desde el año 2012, cuando se me exigió el retiro, pues pasé a otra actividad netamente personal y donde pues hemos estado, pensaría yo que olvidados pues, por el gobierno nacional. Olvidados por el gobierno nacional, usted y sus compañeros de martirio, usted y los policías que han sufrido muertes, muchos, ¿cuántos han sido asesinados? Y secuestros y toda clase de tratamientos cínicos. El país ha sido generoso al recordar la memoria de quienes fallecieron y al respaldar las familias de quienes están padeciendo los resultados de esos secuestros. ¿Qué sabe usted de sus compañeros? Sí, infortunadamente no ha sido posible que se reivindiquen los derechos, especialmente a los que fuimos víctimas del secuestro, de la toma de rehenes y de todas esas atrocidades que vivimos en las jaulas de concentración, esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, las torturas con esas caminatas. Reparar eso es supremamente difícil y ahí vemos que incluso en la JEP pues no hay ninguna actividad. Incluso muchos de los secuestrados, de los rehenes, no acuden a esta instancia judicial. Yo lo hice pensando que allí iba a haber alguna acción, pero sin embargo hasta la fecha vemos que no hay verdad, no hay justicia,
no hay reparación y no hay garantías de no repetición porque quedaron varios frentes de la FARC activos, es decir, que se está combinando esa actividad política, esas formas de lucha, combinándolas para la toma del poder. Entonces, hoy en día tienen la acción política, pero también la acción armada. De mis compañeros, pues muchos fueron retirados a los pocos días, meses después de ese intercambio humanitario durante el tiempo del presidente Pastrana. Y después, pues ya todos fueron retirados de las instituciones cuando hubo las liberaciones y especialmente los rescates. Ellos en estos momentos pues están en situaciones difíciles, por eso hace unos años inicié toda una actividad, diríamos que casi política, para tratar de hacer algo por ellos. Sin embargo, no fue posible llegar a ocupar alguna posición. Eh, Podríamos decir que los beneficios son únicamente para los victimarios y en el mismo proceso de paz del presidente Santos, pues ahí les dieron las 10 curules, posteriormente dieron 16 curules para las víctimas, pero también fueron allí manipuladas muy hábilmente y pues son los victimarios los que pudieron acceder. Sin embargo, esas víctimas directas que muchas veces se ha mencionado, los que sufrieron los estragos de todas esas inclemencias, de todos esos sufrimientos, pues no han podido tener una ubicación en este momento, diríamos, política. Y el ejemplo es el 9 de abril. Seguramente el Congreso Nacional pues abre los micrófonos para que participen algunas víctimas, pero esos son unos segundos, unos minutos, mientras que los victimarios que están en el Congreso pues todos los días tienen voz activa y están haciendo, diríamos, gestiones en beneficio seguramente de sus seguidores, en este caso específico hablemos de la FARC. Y también pues vemos cómo esos victimarios muchas veces, y diría casi el 100%, pues son beneficiados porque incluso los nombran gestores de paz. Sin embargo, las víctimas que ellos cometieron, vemos que no hay ningún gestor de paz, es decir, que no se les tiene en cuenta ni su voz, ni su actuar, ni su acción, y seguramente ni su profesión para que entre allí a desarrollar alguna actividad en beneficio, especialmente de de esas víctimas, y llamémoslas de primera, porque pues sí, hablamos de más de 10 millones de víctimas, pero hay que clasificarlas, porque no es lo mismo estar 12 años con cadenas, con candados, amarrados a los árboles allí, en esos padecimientos indecibles, y otra cosa, un desplazamiento que puede ser un día, una semana, un mes, y que seguramente pueden retornar a su territorio. Entonces aquí vemos cómo se ha inflado ese gran número de víctimas a ese número de 10 millones de víctimas, y yo pensaría que es precisamente para no tener en cuenta a esas otras personas que sufrieron estas cosas como es el secuestro y la toma de rehenes. Señor general, seguramente usted ha examinado el tema. Yo hablo por lo que me corresponde. Las dos personas que fueron asesinadas en el automóvil, la camioneta que me llevaba, las dos personas, uno de ellos sargento de la policía, han sido abandonados. Y la JEP liberó a quienes pusieron la bomba. El carne, el Bigotes, fueron liberados por la JEP. Luego, no solamente no indemnizan, no están respaldando a las familias de quienes fueron asesinados en esa camioneta, sino que mucho más los dejan en libertad. Usted ha mirado si la JEP ha dejado en libertad a varios de los victimarios, de los asesinos, de los secuestradores, en su caso, el suyo, y de otros compañeros de la policía. Por supuesto, doctor Londoño, diría que todos están en libertad, si es que algunos han sido capturados, porque la gran mayoría, pues vemos que estuvieron en el proceso de paz del presidente Santos allí en La Habana, en Cuba, y por supuesto después han estado en los medios interviniendo. Por eso nuevamente el ejemplo de los que participan allí en el Congreso de la República y también en diferentes eventos que se realizan a nivel nacional. Podríamos decir que
en el caso suyo, doctor Londoño, cómo los integrantes de la fuerza pública y en casi el 100% de esos hechos delictivos que hoy en día pues tenemos que hablarlos como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, delitos atroces, delitos contra la humanidad que han cometido todos estos integrantes de los grupos armados organizados y que han dejado una cantidad de víctimas, personal de la policía fallecido en el cual sus familias quedan totalmente abandonadas, personal de de esas viudas, otros que quedan discapacitados, tenemos el caso de los hechos victimizantes por las minas antipersonas, los que resultan heridos, que quedan con mutilaciones, pero hay otros casos más, ejemplo, los integrantes de la fuerza pública que fueron lesionados en las acciones de la famosa primera línea ahora recientemente en el año 2021 y en el cual también esos integrantes de la fuerza pública pues tienen toda clase de limitaciones y no salen en los medios. Recordar cómo también el día 9 también hacía la intervención la vida de un policía que resultó muerto en esas acciones violentas que se efectuaron hace poco allí donde él era integrante del SMAT y donde pues esa señora en estos momentos está en condiciones muy difíciles levantando a sus dos hijos. Y es uno de los claros ejemplos, porque compañeros míos de MeToo también allí fueron retirados y constantemente me llaman para que yo haga algo por ellos. Traté de hacerlo, pero no fue posible y pues vemos que los diferentes escenarios donde se les puede ayudar, pues no hay puerta de entrada. Tomaría el ejemplo hace unos años cuando se decía que para entrar a reparar y establecer programas de recuperación de esos lesionados, afectados por la violencia, la unidad de víctimas decía que tenía que ser el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa decía que tenía que ser la unidad de víctimas, es decir, que la pelota se pasaba de un bando a otro y en verdad pues diríamos que los afectados directamente son las víctimas, en este caso la fuerza pública, que no han sido tenidos en cuenta en esos planes que allí se desarrollan. Y si vemos también en su momento con Ervin Hoyos, que participamos allí y estuvimos presentes en la Embajada Americana, en la Comunidad Europea, a ver si se podían gestionar recursos en favor de esas víctimas. Pero allí manifestaron que únicamente esos recursos eran para esos programas del gobierno en su momento, que era reinserción, rehabilitación, desmovilización y desarme. Es decir, que de ahí en adelante todos esos presupuestos han sido únicamente para los victimarios, en el caso de las víctimas, ninguna ayuda nacional y menos internacional. De quienes han sido muertos, heridos, que han quedado inválidos por defendernos a todos. Esos están abandonados. Y los victimarios liberados. Liberados como el Carmen, como el Bigotes, los asesinos de Rosenberg Urbano y de Ricardo Rodríguez, cuyos nombres recuerdo con verdadera emoción, porque murieron mientras trataban de luchar por mi vida. Ellos están abandonados, los victimarios están, hágame el favor, en el Congreso de la República. Ayer escuchábamos dos niñas, dos mujeres ya, hechas y derechas, que fueron resultadas niñas violadas, maltratadas. ¿Y qué pasa con los victimarios? Nada, nada. ¿Y qué pasa con ellos? Se han defendido hasta donde ha sido posible, pero siguen amenazados. Señor General Luis Mendieta, gracias por recordarle al país lo que el país no puede olvidar: la injusticia que se está cometiendo con la fuerza pública, con quienes han luchado por mantenernos en paz. Muchas gracias, señor general. Dios lo bendiga. A usted, doctor Londoño, muy amable, y nuevamente recordar que fuimos excluidos allí de la JEP, de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, incluso de la Unidad Nacional de Protección, donde con Ervin hoy solicitamos nuestra participación para hacer muchas actividades en favor de las víctimas, pero fuimos excluidos totalmente y por supuesto no hemos podido hacer nada en favor de ese gran número de víctimas, en este caso de la fuerza pública y también de los secuestrados a nivel nacional, civiles que fueron afectados por estas organizaciones criminales.
Muy buen día, muchas bendiciones y un saludo muy especial para todos nuestros amables televidentes y seguidores por las redes. Otra vez, gracias, señor general. Luis Mendoza, ¿cuántos años estuvo tratado como no se trata a un animal, amarrado con grilletes en medio de la selva? Y miren ustedes, no lo escuchan, su voz no se oye. Obviamente, quiere decir tiene que no lo indemnizan. Con la fuerza pública, ese es el tratamiento que se le ha dado desde Juan Manuel Santos para acá. Juan Manuel Santos, Ave María. La libertad para los asesinos, reclutadores, para estos infames narcotraficantes y el olvido, el abandono para quienes nos han defendido. Usted se ha preguntado, doctor Fernando, ¿cuántos años? 11 años y 7 meses, 13 días exactamente duró secuestrado el general Luis Erlindo Mendieta, a quien acaba usted de entrevistar aquí en La Hora de la Verdad. Secuestrado en la toma de Mitú en 1998 por los terroristas de las FARC. Esto fue un 1 de noviembre del 98. Rescatado posteriormente por el Ejército Nacional el 13 de junio del 2010 bajo el gobierno del presidente Uribe, que comandó y que estuvo pendiente de esa operación en la que por fortuna fue rescatado. Doctor Fernando, yo no sé si la gente a veces hace memoria o por lo menos se presenta en situación para entender lo que significa estar secuestrado. 11 años y 7 meses en medio de las peores condiciones. Veíamos a lo largo de la entrevista los campos de concentración de los terroristas de las FARC. Ahí veíamos cómo estaban ellos. Ahí usted tiene la imagen, doctor Fernando. Él estuvo en uno de estos campos de concentración al lado de personajes como John Frank Pinchao, que también fue secuestrado por los terroristas de las FARC. Y usted los ve en campos de concentración rodeados de alambres de púa, a la intemperie, con un pequeño techo que les permitía a ellos resguardarse cuando llovía o cuando iban a dormir. De resto estaban como si fueran animales, como si fueran pollos metidos dentro de un galpón, custodiados por guerrilleros fuertemente armados. Eso fue lo que hicieron estos terroristas y lo más doloroso, doctor Fernando, quienes fueron parte del secretariado, quienes hicieron parte de todas las operaciones criminales en contra de los colombianos y de la fuerza pública, hoy gozan de absoluta impunidad gracias a Juan Manuel Santos. Decía la gente en la época del Acuerdo de La Habana, es que es preferible tenerlos en el Congreso que echando bala, pero es que están en el Congreso y siguen echando bala. Hoy hay 3 grupos de las FARC, los de Iván Márquez, los de Iván Mordisco, los de Walter Mendoza Calarcá. ¿Qué pasó? ¿Para qué sirvió la firma de la paz? Para que Santos se ganara un premio Nobel, doctor Fernando, para que Petro firmara la paz total y para que prometieran que el país llegaría a la paz cuando los guerrilleros siguen exactamente haciendo lo mismo. Así de grave es. Ahora enriqueciéndose fabulosamente con el negocio del narcotráfico. ¿No? Claro, y deben estar felices además, porque con estos anuncios de Armando Benedetti que ya vamos a ver en Al Oído, pues deben estar haciendo fiesta, doctor Fernando. Yo no sé en qué país del mundo se le ocurre al gobierno comprar el ilícito para evitar que el ilícito siga siendo posible. Eso es como, ¿hay cuántos jaladores de carros en una ciudad? No sé, un X número. ¿Y qué? ¿Va a salir el gobierno a decir, venga, no roben más carros, nosotros les vamos a comprar los carros y se los vamos a regalar? Es que es de ese tamaño, doctor Fernando. Venga, no robe más celulares porque le vamos a regalar un lote de celulares. No cultive más coca porque le vamos a comprar la coca. De verdad que todo anda muy mal. Susceptible de empeorar, además. Bueno, usted habla del delito del secuestro. Uno de los primeros secuestrados en Colombia fue mi padre, que estuvo metido en una cueva como una alimaña durante el tiempo de su secuestro. No hay delito más cobarde, más canalla, más miserable que el delito de secuestro. Y los secuestradores son, como usted lo dijo, los que están en el Congreso. Al general Luis Mendieta, a ese no lo oyen, a ese no lo reciben en los centros donde se está discutiendo el tema de la paz. A las víctimas reales, a esas las maltratan con el olvido.
Recuerde que Claro. se planteó, doctor Fernando, en algún momento, en la época de Santos precisamente, que si se le iba a entregar curules a los señalados de crímenes atroces y de lesa humanidad, que recuerdo también Angélica Lozano decía, falso, no le van a entregar curules gratis, ellos no van a ir al Congreso, primero van a pagar por sus crímenes. Lo decía Humberto de la Calle. Es que nos olvidamos muy fácil, ¿no? Humberto de la Calle, que hasta hace 4 meses fue senador de la República, doctor Fernando, elegido por el partido de Ingrid Betancourt por Verde Oxígeno. Y decían que era mentira, que ellos primero pagarían por sus crímenes. Probablemente a muchos se les olvidó esa promesa de Santos, Humberto de la Calle, de su negociador, se me olvida ahora el nombre de este sujeto que luego fue embajador en Europa, eh, y todos decían que pagarían por sus crímenes primero. Nadie pagó, doctor Fernando, nadie pagó. Todos quedaron en la impunidad. Y la única solicitud que se hizo por parte, recuerdo, del Centro Democrático en aquella época era permitan que las víctimas de los criminales tengan una curul para poder llegar al Congreso. Se las negaron. El general Mendieta era una de esas posibilidades, de esos posibles candidatos a ocupar una curul de víctimas. Doctor Fernando, no les dieron las curules a las víctimas, se las negaron. ¿Quiénes? Los congresistas. ¿Quiénes? Los congresistas alternativos, los de la izquierda. ¿No les parece que ellos debían tener curul? Ah, pero les parece fantástico que los de las FARC las hayan tenido. Y ahí están, sentados y preocupados porque se les acaban las curules ahora, doctor Fernando, en 2026. Ya hay un borrador que emitió el Ministerio del Interior, que lo tiene que emitir además de decreto, donde queda claro que ya no pueden volver a reelegirse de manera automática como lo han hecho hasta el momento. Se les acaba la reelección inmediata y sin votos. Recuerde que duraron 2 periodos, 8 años ocupando curules sin haber logrado un solo voto. Y los bandidos que estaban presos fueron liberados por la JEP. La JEP, Justicia Especial para la Paz. Los asesinos de Ricardo Rodríguez y Rosenberg Urbano, los que quisieron matarme y no me mataron de milagro, fueron liberados por la JEP, la organización de Juan Manuel Santos. Bueno, el general Luis Mendieta, víctima de las FARC, ese sí de verdad, víctima de las FARC, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Avanzamos, vamos al oído. ¿Ya certificaste la escolaridad de tus beneficiarios? No te quedes sin tu subsidio familiar. Presenta un certificado escolar, recibo de matrícula o boletín de notas vigente para que tus hijos de 12 a 18 años puedan seguir disfrutando de este beneficio. Hazlo fácil, rápido y en línea en www.certificadoscolsubsidio.com. Juntos lo hacemos posible. Vigilados por Subsidio. Aplican términos y condiciones.